Miren, mis amados, estamos hablando sobre la importancia de la madurez y de esa madurez para pelear la buena batalla y en el pelear la buena batalla vivir una vida abundante. Es necesario alcanzar la madurez, porque entonces veremos lo que la Escritura dice, que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, que le aman. Vimos hace unas semanas atrás que la batalla se pelea desde el Espíritu, entendiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, gracias a la cruz, gracias a la obra redentora, gracias a lo consumado en la cruz. Entendemos también que aunque sabemos que el enemigo fue vencido, que el adversario fue vencido, él de una u otra manera quiere buscar que nosotros cedamos algunos derechos para él seguir administrándolos. Eso me llamó la atención en el café de Reino, cómo el Espíritu conecta lo que hemos venido hablando. Y le animo, el que no haya visto el café, le animo para que lo vea, por favor. Es un café especial, es un devocional especial, donde el Señor nos enseñaba esa geopolítica espiritual de la opresión, donde el enemigo busca influenciar, presionar y argumentar. Y desde esos argumentos, desde esa influencia, Dios ha puesto en el corazón que el campo donde se ejecuta las grandes batallas están en la mente. Las grandes batallas se ejecutan en la mente, donde el enemigo envía dardos, pensamientos. Por eso el domingo pasados les decía la importancia y la destreza de que nosotros debemos tener con el escudo de la fe. Amén. Tenemos que tener destreza con la fe. Mire, y hemos hecho la tarea en la casa con Rosalba. Y damos gracias a Dios, ahorita está conectada. Pero estamos trabajando para que ella ejerza y se ejercite en ese escudo de la fe. Amén. Y también se ejercite en la espada que es la palabra y en la oración en el Espíritu. Y como le decía a Rosalba, porque todas las mañanas estamos haciendo el devocional con Rosalba. Ella es el paje de armas. Por ahora me tiene un poquito abandonado, ¿sí? Con respecto a la iglesia de los ancianos, de los adultos mayores. Gracias. La iglesia de los adultos mayores, pero sé que pronto estará con nosotros allá acompañándonos en la iglesia del adulto mayor. Eso ha sido una bendición. Aleluya, mi santo. Sí, la fe de Carlos, gloria a Dios. Esta mañana estuvimos allá en la iglesia nuevamente con nuestro salmista, don David. Y fue una gran bendición, porque ya, como ha llovido estos días, entonces todos los tenían en la salita. Gloria a Dios por la lluvia. Todos estaban en la sala y afortunadamente Dios le dio a este pastor un vozarrón de voz y allá can. Aleluya, sí. Sí. Allá canto y alabamos al Señor y los adultos mayores haciendo sus palmitas. Fue una bendición esa alabanza que tuvimos esta mañana, el compartir una palabra al tiempo de ellos, porque se nos cansa también, pero fue una gran bendición compartir esta mañana con ellos allá. Y ahí estamos siendo diestros con la palabra. Amén. Estamos siendo diestros con la palabra, creyendo que las almas de todos estos señores ya adultos estarán escritos en el libro de la vida. Así estamos creyéndolo. Amén. Pero como le decía, el campo donde se ejercen las grandes batallas están en la mente. En la mente. Solo un pensamiento basta para provocar una batalla campal en la mente.
solo un pensamiento basta. Yo no sé si a usted le ha pasado y seguramente que sí. A mí me ha pasado. Solamente un pensamiento basta para provocar miedo en una circunstancia. Ya se hace una película uno y provoca miedo. Solo un pensamiento. Me van a sacar del trabajo. Me van a echar del trabajo. Un pensamiento. ¿Y qué voy a hacer? Y luego empieza a armarse toda una batalla campal en la mente. Solamente un pensamiento basta para provocar malas decisiones. Porque en medio de un pensamiento, usted va y toma una decisión incorrecta. En medio del calor, en medio de la situación que se está viviendo. Solo un pensamiento en ese miedo genera parálisis. Genera parálisis. Te lleva a tomar unas decisiones apresuradas. Escúcheme, un pensamiento lo lleva a uno a mentir. ¿A cuántos ha pasado? No levante la mano, por favor. Dios mío. Pero la verdad es así. Un pensamiento es suficiente para llevarlo a uno a mentir. Para llevarlo a uno a adulterar nuestras acciones. Un pensamiento. Ejemplo, mire. 750 mililitros de agua son 15,000 gotas. 15,000 gotas. Es un vaso. Es un vaso. Vaso grandecito de agua. Ahí hay 15,000 gotas. Pero usted coja una gotica de agua sucia. Una sola gota. Uno dice, una sola gota con 15,000. Es una gota, ¿cierto? Pero esa gota contamina todas las gotas. Por eso un solo pensamiento provoca una gran batalla campal en nuestra mente y nos lleva a tomar acciones incorrectas, nos lleva a tomar decisiones apresuradas, nos lleva a tener parálisis en las cosas que estamos haciendo. Oye, a veces nos lleva a ser injustos. Nos lleva a ser injustos. Porque en ese pensamiento a veces nos desquitamos con los que menos tienen que ver. ¿Sí? Una situación que se presente y nos desquitamos en casa. Y a veces nos desquitamos con las esposas, o nos desquitamos con el esposo, o nos desquitamos con los hijos. Un solo pensamiento. Dios nos ayude. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Mire lo que dice Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una sola pequeña locura. Una sola cosa, mire, una sola mosca se tira todo el perfume. Una sola cosa. Una sola. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Escúcheme pues, antes de que llegue un pensamiento a la mente, el enemigo o el dardo que engaña, filtra los círculos de seguridad que tiene mi mente. ¿Sí? Esos filtros de seguridad los filtra, los pasa, los asalta. ¿Cuáles serán esos filtros de seguridad que asalta el enemigo para que llegue el pensamiento a la mente? Porque entendiendo que yo tengo filtros de seguridad y entendiendo que debo estar, los debo tener seguros, los debo tener alerta, voy a evitar ese tipo de pensamientos en mi mente. ¿Cuáles serán entonces esos filtros de seguridad que asalta el enemigo? Que el enemigo vence en un momento para poder pasar el pensamiento a la mente. ¿Cuáles se les ocurre a ustedes? Cuéntenme. ¿Qué puede ser? No, la oración, la fe, son muy espirituales. Pero les voy a decir cuáles son esos filtros que viola, que salta el enemigo. Son los sentidos naturales. Los sentidos naturales es el primer filtro que salvaguarda la mente. ¿Sí? ¿Cuáles son los sentidos naturales? La vista. La vista, los ojos.
ver lo que no tiene que ver. Cuando usted ve lo que no tiene que ver, el enemigo ha saltado un filtro y ha pasado a la mente. Mire lo que le pasó a David. ¿Usted recuerda lo que le pasó a David? Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 2, para aquellos que no lo recuerdan. Segunda de Samuel, está David. Era tiempo de guerra, era tiempo de batalla, era tiempo de estar el rey conquistando, pero se quedó en casa durmiendo. Se levantó temprano en la tarde. Dios mío. Madrugador, 3 de la tarde, qué madrugada, ¿cierto? Dice, y sucedió un día, no, 3 de la tarde fui generoso. Al caer la tarde, 5:30, y largo, ¿no? Y eso le ganó a muchos de nuestros. Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa. Vio. Ahí inmediatamente el enemigo asaltó su círculo de seguridad, su filtro de seguridad. Porque una vez que dijo, por la vista, pensamiento, está hermosa, está como quiere, ¿cierto? Entonces mándela a llamar. Y perdió el año. O sea, el enemigo asaltó ese filtro de seguridad. ¿Cuántas veces nosotros estamos frente a eso y nos hemos dado cuenta cómo el enemigo salta ese filtro? Y hoy en día, los varones debemos de tener mucho más cuidado, porque tenemos un aparatico que no ayuda mucho, ¿no, Brian? El celular. Tenemos una moda hoy con las mujeres que no visten realmente decorosamente. Y uno de hombre le toca a veces hasta con la cabeza agachada para salvaguardar ese filtro de seguridad que son los ojos, la vista, los oídos, ese filtro de seguridad, los oídos. Miren lo que dice 1 Corintios 15, Brian, por favor. Versículo 33. Y luego vamos a Marcos 4:24. 1 Corintios 15, 33. No erréis. ¿Qué dice? No erréis. Las malas conversaciones. Dígale al que está al lado. Compártele este versículo al que está a su lado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Wow, hermano. Las malas conversaciones donde están truanería, las malas conversaciones donde ya pasa de la truanería a esa área que no se debe hablar. ¿Sí? Las malas conversaciones filtran. Mire, cuando usted esté en un entorno y ya hayan ese tipo de malas conversaciones, usted debe tener el carácter de Cristo y salvaguardar ese filtro de seguridad. Entre mujeres, entre chicas. Salvaguardar el oído. Porque, escúcheme, hoy hay un vocabulario fuerte entre las chicas. Fuerte, que uno creería que eso era para hombres, pero no es así. Hoy en día, las chicas. Y están, para el que entiende esto, sabe que ahí se asalta otro filtro de seguridad, donde en una conversación llega algo aquí y empieza la mente. Y mire lo que dice el versículo Marcos, capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, visualice lo que usted está oyendo, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Se va a añadir. Dios mío,
Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. El gusto. El gusto tiene que ver con el oído también. El gusto. Job 34:3. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Tiene que ver aún con el oído, el gusto, el tacto. Mire, guarde las distancias. Guarde las distancias. Un roce. Juan, ¿cuánto puede provocar un roce en un hombre que tiene una situación difícil en casa con su esposa? ¿No es la verdad o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto puede provocar? Me tocó. Yo sentí algo. Sí, eso era lo que sentí. Me dio calor de una vez. Guarde la distancia. Guarde la confianza. A veces en esa confianza uno tiene que tener el cuidado. Porque puede que la persona sea de esa manera, esos que son melosos, ¿no? Hay personas que tienen ese perfil. ¿Cómo? Kinestésicos. ¿Sí? Melosos. Guarde la distancia. Porque usted no sabe quién está tocando. El que tiene ese ejercicio de estar tocando. Porque el que usted no sabe y está viviendo una situación difícil. O si la debilidad es que lo toquen, entonces estoy sintiendo. Guarde, mire. Ahí se violan y se filtran esos filtros de seguridad, valga la redundancia. El olfato. ¿Cuántas personas se enredan por los buenos olores? El olfato. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Al pasar estos filtros que indiscutiblemente no son gobernados, llega el pensamiento, y del pensamiento llega la idea, llega la ideología, llega la influencia, y con la influencia los argumentos que buscan levantarse contra el conocimiento de Dios. Eso no pasa nada. Una canita al aire no pasa nada. Mire, si la generosidad alcanza nuestras generaciones, déjeme decirle que la maldad también. Y déjeme decirle que el adulterio también alcanza nuestras generaciones. Y Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dios guarde nuestras generaciones. Porque se levantan argumentos. No, eso no pasa, eso nadie me vio. ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado eso? Sí, seguro. No, eso nadie me vio, nadie me vio. Solamente Dios. No más. No, y el convito de Hebreos 12:1, no más. Ese convito, esos testigos de Hebreos 12:1, allá Abraham viéndolo, allá Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Sí. Sí. Allá Moisés, mira, así viéndolo Moisés, David, todo ese combo de Hebreos 12:1, que realmente son los de Hebreos 11, que son los testigos. ¿Sí? No, y no me vio nadie. No me vio nadie, Señor, misericordia. Solo el Espíritu Santo que habita y mora en cada uno de nosotros. Dios nos ayude. Mire, la Escritura dice, un poco de levadura. Usted no necesita mucho. Y ahí es donde voy a pedir el favor a aquí un servidor que está de aquel lado, que me ayude con el pan que está allá, por favor, la mesa. John, por favor, ayúdame también ahí, porfa. Esa mesa hay que tener cuidado porque si no se cae. De abajo, sí. Gracias. No me vayan a volver el pan porque al final me lo voy a comer, porque como nadie me invitó. Sí, no pierda la fe. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Dice la Escritura, un poco de levadura. Gracias, Carlitos.
Damos gracias a Dios por la vida del siervo, ¿no? Aleluya. Mire, la levadura lo componen órganos microscópicos, los cuales intervienen en un proceso de fermentación que genera un aumento, genera un volumen, genera ese proceso de esponja, ¿sí? Genera que sea ligero, liviano, pero también que adquiera cierto sabor. Y yo le pedí al siervo aquí de la casa, que tiene grandes virtudes. Grandes virtudes. Necesito una torta, hace una torta. Hombres como él me hacen quedar muy mal a mí. ¿Sí? Necesita hacer tal cosa, hace tal cosa. Hace de todo. Yo cariñosamente lo llamo MacGyver. ¿Sí? Para los que alcanzaron a ver MacGyver. Y le pedí el favor y le dije, oye, Ernesto, ¿será que usted me puede hacer un pan con levadura y un pan sin levadura? Pero que tengan el mismo gramaje, que tenga el mismo tiempo en el horno, que tenga todo, que quede igual, para que podamos ver cómo hace un poco de levadura. Y si eso solo lo hace un poco, ¿cuánto más mucha levadura? ¿Sí? Porque si todo esto pasa con un solo pensamiento, si todo esto pasa con una sola gota, ¿qué tal con muchas gotas? Amén. Aquí tengo el pan. Y hasta bonito quedó. Este es el pan con levadura. Miren la mezcla con él. Eso. Mire, aquí está el pan. El pan con levadura. Mire el pan sin levadura. Cambia el color. Mire, el perfil, la apariencia. Hasta no se ve bonito. ¿Cierto? Aquí está. Un poco de levadura. Un poco de la levadura en ese proceso de fermentación, entonces lo esponja, lo hace crecer, es más liviano. Si tiene la oportunidad, aunque tiene el mismo gramaje, ¿cierto? Uno diría, este debe pesar más. Se siente más pesado este. Puro aire, puro aire. Mire lo que está, la apariencia. Un poco, al final me lo como, aleluya. Un poco de levadura, un poco de levadura que filtra la seguridad de los sentidos naturales. Un solo poco de levadura para provocar que en la persona tenga ese proceso de volumen, pero que está vacío por dentro. Wow, un falso crecimiento. Un poco de levadura es suficiente. ¿Sabe que Jesús lo dijo así? Jesús lo enseñó así. Jesús dijo, guardados en Lucas capítulo 12, versículo 1. Guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardados de la levadura de ¿qué? De los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sabe que la hipocresía tiene que ver con una máscara? La hipocresía tiene que ver con una mentira. Guárdese de esa poca levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En otras palabras, usted debe operar en el carácter de Cristo, en el fruto del Espíritu Santo, para tener ese fruto con templanza y firmeza, pero con amor, para decirle sí así y no es no. Pero a veces decimos no. ¿Qué tal que si le digo que sí se molesta? ¿Y si le digo que no se molesta? No, y si le digo que sí se pone bravo y se forma el zafarrancho, entonces yo prefiero decirle que no. Un
poco de levadura. Pues el Señor nos conceda ese fruto del Espíritu Santo para tener el carácter de decirle y no tener máscaras. No tener máscaras. Un poco de levadura de esa máscara hace que algo que no tiene por qué inflarse se infle. ¿Sabe que este poco de levadura que es la hipocresía corrompe el carácter eterno del cristiano? Mateo capítulo 16, versículo 6 y el versículo 12. Mire lo que dice. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos. ¿Qué es esa palabra guardaos que la hemos repetido 2 veces? Ayúdeme a predicar. Cuídese. Cuídese de la hipocresía. Cuídese de las máscaras. Cuídese de las mentiras. No es que una mentira chiquita. Cuídese. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura. ¿De quiénes? De los fariseos. Y ahí le metió otro. Los saduceos. Los que han estudiado teología. Amén. Versículo 12. Por favor, fue que le dije, sí, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mire, ¿cuál era la doctrina de los fariseos que hacían hincapié ellos, los que han estudiado teología? Que ellos ¿qué? No, uno solo a la vez. Le sumaban a la palabra, le aumentaban a la palabra, porque sus discípulos no se lavan las manos, le aumentaban a la escritura, ¿sí? Tradiciones humanas. ¿Y cuál era lo de los saduceos? Le restaban, le quitaban. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí es, cuídese y no preste su oído a doctrinas incorrectas. Por eso la importancia de que nosotros nos afirmemos en las Sagradas Escrituras. Porque este mundo está lleno de corrientes doctrinales, ¿o no? Uy, mire, este mundo está lleno de filosofías, todas habidas y por haber. Y si usted no tiene clara su doctrina, ese poquito de levadura puede cambiar su destino eterno. Así de sencillo. Ese poquito de levadura, mire, usted ya no tiene por qué congregar. Porque es que usted es casa de Dios, ya. Pensamiento. Un poquito. Dice, oiga, ¿verdad? Que yo soy la misma casa de Dios. Y está con una verdad bíblica, pero un pensamiento incorrecto. Y entonces dice, no, es que yo soy casa y no necesito ya congregar. Como dice la Escritura, no dejéis de congregar, como muchos tienen ya por costumbre. Usted sí es religioso, usted sí es religiosa. Usted no quiere salir de allá de la iglesia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nos estamos equipando. Amén. Mire lo que pasó en Hechos 23, 6, 8. Pablo estaba preso. Él ve que están los fariseos y los saduceos. Entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, ¿qué pasó? Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Se dividió porque cada uno de ellos tenía no solo un poco de levadura, sino mucha levadura en su doctrina. Mucha levadura en su doctrina. Por eso Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Escúcheme, amada iglesia. El apóstol Pablo, cuando está corrigiendo la iglesia de Corinto, les habla sobre ese poco de levadura también en el capítulo 5, versículos 6 y 8. Mire lo que es. Ya hablamos que la doctrina, la poco levadura,
tiene que ver con la hipocresía, pero también tiene que ver con lo doctrinal. Pero también aquí el apóstol Pablo nos muestra, lleno del Espíritu Santo, corrigiendo la iglesia, que la levadura tiene que ver con la inmoralidad, con un comportamiento pecaminoso. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ¿y qué? Y de maldad. Levadura de malicia y de maldad que me conduce a una obra pecaminosa. Levadura de malicia y de maldad. Sino después Pablo dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este está pequeño, pero es un pan sin levadura. Es un pan de sinceridad. Aquí sí hay sustancia. Amén. Aquí sí hay pan. Aquí sí hay la realidad. Pequeñito y todo, pero con sustancia. Amén. Este está grande y se ve bonito, pero vacío, liviano, solo volumen. Solo volumen. Escuche, mi amada iglesia del Señor. La levadura, malicia y maldad. ¿Sabe por qué Pablo está haciendo esto? Porque él está corrigiendo un comportamiento pecaminoso de fornicación en la iglesia. Donde el hijo se va a vivir con la madrastra. Con la madrastra. ¿Sí? Seguramente la madrastra era muy joven. Se fue a vivir con la madrastra. ¿Y sabe lo que llama la atención, Pablo? Que la iglesia contempló la fornicación. Contempló. Ninguno se levantó a decir, óyeme, eso no es correcto. Pila, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso no es correcto. La toleró, ¿sí? Fue permisivo. ¿Qué más? Ayúdeme. ¿Cómo? Aceptó. No, maravilloso. El hermano, cuando antes llegaba la señora con el esposo, y luego empezó a llegar a la congregación, el hijo con la señora como la esposa, como la señora de él. Y la iglesia toleró. Y seguramente no faltó el hermano que dijo, qué bendición. Falta discernimiento. ¿Ah? ¿O no? Sí, porque así parece. Qué bendición. No, qué bendición, ¿qué? Yo no puedo exaltar el pecado, escúcheme. ¿Amén? No lo puedo exaltar. Y en otra porción donde la escritura me habla sobre la levadura, el pan sin levadura, es cuando el Señor saca al pueblo de Israel y hacen las fiestas los 7 días sin panes sin levadura. Que básicamente lo que tiene que ver es la separación del pecado y la obediencia a Dios. La separación de Egipto a la obediencia a Dios. Pero me gusta el versículo 7, Brian, por favor. Ya voy cerrando. Limpiaos. ¿Quién lo tiene que limpiar? Cada uno. Mire, nosotros tenemos que decidir, cada uno. Yo corrijo lo deficiente. Yo sé que está mal en mi vida. Yo sé cuál es la poca levadura, ¿o no? Cada uno sabe. Cada uno sabe. Yo no me puedo mentir. Pero mire qué hermoso es Dios que nos juzga. ¿Qué dice Dios a través de Pablo, lleno del Espíritu Santo? Límpiense. ¿Sabe qué le pasó? ¿Cuál fue el juicio de Pablo a este joven? Léalo. Se lo entregué a Satanás. Para que no se pierda y se salve su espíritu. Hágame el favor. Quiere decir, uy, pero ¿cómo es de malo? No, es que Pablo entiende que el infierno es peor. Y prefiere que aquí en la tierra sufra un poquito y que en el sufrir se arrepienta. Y entonces venga el Señor y dice, perdóname, Dios. Porque a veces queremos que
aquí es lo malo. No, no, no. Pablo sabía qué es el infierno. A Pablo se le había revelado que es una eternidad sin Cristo. A él se le había revelado los misterios. Y él sabe que es sin Cristo una eternidad. Entonces Pablo dice, desde aquí en la tierra se lo entregué a Satanás. Se lo entregué al adversario para que haga con él lo que quiera. Pero en hacerle eso, él puede arrepentirse y se salve su espíritu. Wow. Fuerte, ¿no? Es bien fuerte. Escúcheme, entonces la escritura dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Nueva masa. Escúcheme, y para limpiarnos de esa vieja levadura y ser una nueva masa, sí o sí tengo que renovar mi manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, usted ya lo conoce, pero vamos a leerlo. Romanos 12:2. Renueve su manera de pensar, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Cómo renuevo mi manera de pensar? Con la palabra. No hay otra manera, escúcheme. No hay otra manera de renovar mi manera de pensar. Solo si quiere haga el ejercicio en su casa. Tenga usted un vaso lleno de Coca-Cola, o medio vaso lleno de gaseosa negra, Coca-Cola, ¿sí? Y vierta sobre ese vaso mucha agua. Así se riegue. Y usted se va a dar cuenta que al final ya va a estar el vaso nuevamente solo transparente. Agua. Y el agua es sombra y figura de la palabra. A mayor palabra, mi mente va a ser siendo renovada, renovada, renovada. ¿Cuál es la medida? Que usted opere en la mente de Cristo, que yo opere en la mente de Cristo. Tengo que renovar mi manera de pensar. Nosotros llegamos a la iglesia con muchas formas de pensar. Nosotros llegamos a la iglesia con mucha levadura, ¿o no? Uy, hermano. Nosotros llegamos a la iglesia con muchos argumentos. Y argumentos religiosos, argumentos culturales. Así que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Si yo quiero ganar la buena batalla en este campo de la mente, tengo que renovar mi manera de pensar. Y saber que hay unos filtros de seguridad que son los sentidos naturales. Y que si usted tiene que apagar el televisor, apáguelo. Que si usted tiene que buscar la manera de bloquear su celular, bloquéelo. Amén. Mire, una de las maneras una de las mejores maneras que usted salvaguarda ese filtro de seguridad con ese es que su clave la sepa su esposa, es que su clave la sepa sus hijos. Mis hijas cogen mi celular y yo no estoy. Salomé agarró el celular. Salomé sabe mi clave. Isabela sabe mi clave. Y pueden traer, pueden revisar. Bien. ¿Por qué? Porque eso salvaguarda ese filtro de seguridad. A mí me gusta aquellas personas como Alex y Adriana, que tienen un mismo perfil de Facebook. Esos van más avanzados. Porque el perfil de ellos dice Familia Mejía. Para de contar, hijo de máquina. ¿Sí? Aquí no es que, ay, que Alex y que Adriana. No, uno solo. Ellos son uno solo y hasta en el Facebook. ¿Ah? Eso salvaguarda el corazón de Alex. Eso salvaguarda el corazón de Adri. ¿O no? Salvaguarda ese filtro de seguridad. Los filtros de seguridad. 2. El primero fue renueve su manera de pensar en esa nueva masa. Restaure esos filtros de seguridad, esos síntomas naturales, esos sentidos naturales. Tenga presente aquello que violan los filtros. Es importante que alcancemos madurez porque la madurez nos permite discernir entre el bien y el mal.
Así restauramos estos filtros de seguridad. 3, y ahí donde voy a usar un texto bíblico en una versión que me llamó poderosamente la atención. Este 3 lo llamé que la nueva masa debe ser inteligente. Inteligente. Y escoger bien sus amistades y sus alianzas. Amén. Tiene que escoger bien. Sea inteligente. Mire la cita bíblica. Aquí la encontré, mire. Una hoja de hierro se afila. ¿Cómo dice? Una hoja de hierro se afila con una herramienta de hierro. De la misma manera, la mente de una persona se moldea ¿con qué? Con la mente de la otra. La otra mente se necesita, ¿o no, Fran? Se necesita. Pero yo tengo que ser inteligente para escoger la mente que yo necesito. Bien para moldearla a ella, pero también para que esa mente me moldee. Y si es Cristo, si es un hermano en la fe, es lo que yo requiero. Pero si yo me estoy afilando con un pagano, si yo me estoy afilando con alguien que no tiene temor de Dios, si yo me estoy afilando con aquel que me dice, ¿usted para qué obedece a sus padres? Usted ya está grandecito, tome sus propias decisiones. Yo tengo que afilarme con aquel que sé que lo que me permite me va a moldear, y me va a moldear al modelo de Cristo. Amén. Por eso tengo que ser inteligente en escoger bien mis amistades. Yo se lo he dicho a la iglesia. Yo, como muchos, en el caso de Alexa, foráneo en esta ciudad. Llegaba la Semana Santa al pueblo. Los festivos al pueblo, ¿cierto? Pero como no tenía a Cristo en mi corazón, pues ya sabe que iba a ser al pueblo. Dios mío, sinvergüenza. Pero gloria a Dios, llegó a Cristo. Y yo tenía un amigo en la universidad, porque no tenía muchos amigos. Cuando yo me convierto a Cristo, él me dice, la iglesia o la amistad. Entonces le di una palmada en el hombro y le dije, nos vemos. Porque yo decido por el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Porque la mente se moldea con otra mente. Y yo prefiero que la mente mía se moldee con alguien que tenga temor de Dios. En un consejo me dé un consejo conforme a la palabra de Dios. Amén. 4. Sé un oidor y hacedor de la palabra. Proverbios 27, versículo 19. Así como el agua refleja tu rostro, tu mente, diga tu mente, refleja quién eres realmente. ¿Sabe que un pensamiento, una actitud interna es el espejo de nuestro carácter? Es el espejo de nuestro corazón y revela la verdadera naturaleza del creyente. Revela la verdadera naturaleza. ¿Sabe? Mis pensamientos, así como el agua refleja el rostro, así mi mente, mis pensamientos van a reflejar quién soy realmente. Reflejan ese carácter interno, esa actitud interna. Por eso, para usted hacer lecturas, usted no necesita sumergirse mucho. Escúchelo hablar, ya usted sabe. Mire sus actitudes, usted ya sabe. ¿Sí? Porque nuestra mente refleja quiénes somos, así como el agua refleja nuestro rostro. Escúcheme, amada iglesia, lo hermoso de las escrituras, que vemos como la levadura, como una influencia negativa en estos ejemplos.
¿Cierto? Vemos la levadura como una influencia negativa. Pero Jesús toma la levadura también para enseñarnos como un símbolo, no solo negativo, sino que también nos enseña de que la levadura, así como provoca un crecimiento de algo invisible, porque es invisible, se hace visible, así también Él nos enseña cómo es el reino de Dios, cómo es el reino de los cielos. Y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Dice Jesús. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, ¿hubo qué? Fermentado, hasta que hizo todo su proceso de crecimiento. Él está diciendo, así como la levadura yo la puedo simbolizar para asuntos negativos, ¿cierto? Guárdese de la hipocresía, guárdese de la mentira, guárdese de la falsa doctrina, guárdese de la malicia, de la maldad, guárdese de estar siguiendo en Egipto y sepárese de Egipto a la obediencia. Así también dice, quiero comparar el reino de Dios con la levadura que es guardada en 3 medidas, que es un efa. Él está comparando que el reino de Dios también puede provocar un crecimiento. Amén. El reino de Dios también puede provocar. El reino de Dios comienza en forma pequeña, pero que tiene un poder que transforma. Amén. Un poder expansivo y creciente, un poder progresivo que influye el entorno, El reino de los cielos opera de manera invisible, pero Él termina siendo visible. Amén. Por eso no se quede solo con la levadura. O sea, lo que Dios colocó en mi corazón es que usted pueda discernir el poder que tiene un pensamiento, una influencia, pero que también pueda discernir que el reino de los cielos también puede lograr grandes transformaciones. Amén. Grandes transformaciones. Escuche, amada iglesia del Señor, el reino de los cielos empieza pequeño, pero hay una influencia desde adentro. Desde adentro. Él empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Y esa influencia desde adentro provoca un poder expansivo y transformador. El reino de los cielos opera de manera invisible, pero su efecto es evidentemente visible. Visible. Tan visible, tan grande es el poder expansivo del reino. Con este versículo quiero cerrar y quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Porque lo que yo creo es que nosotros vamos a entender de limpiarnos de la vieja levadura, pero provocar una levadura del reino de los cielos. Amén. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En las casas de vida, ahí está el reino de Dios. Hace 3 años empezamos, Emerson, en Casa de Vida, en San Gerardo. Y han bajado a las
Porque el reino de los cielos empezó pequeño. Se viene fortaleciendo. Y eso no va a ser diferente con las otras casas de vida. Eso no va a ser diferente en La Dorada. ¿Sabe cuando me dijeron lo de Manuel? Me acordé que un día le dicté clases en el colegio a Manuel, a Wilson y al esposo de Antonio. Imagínense esa belleza de estudiantes. Tenía fe, yo tenía fe, hermano. Y estábamos los cuatro por allá en un salón, ¿recuerda, Manuel? En un segundo piso. Los cuatro. No fue en vano. Y pasaron los años y no fue en vano. ¿Con qué compararé el reino? Porque Dios hizo ese proceso de fermentación. Es Dios que el que produce en el corazón el querer como el hacer. Y entonces unos siembran y otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y en La Dorada hemos sembrado, en Guarinocito hemos sembrado, en Puerto Salgar hemos sembrado, pero el crecimiento lo dará Dios. Dios.